Marcelo, queridos compañeros, les vuelvo a saludar en este hermoso jueves, esta vez desde la explanada del edificio sede de la Intendencia de Montevideo. Marcelo, a ver, porque a propósito de la jornada de hoy, que es el día de la lucha contra el uso indebido de drogas y también día contra el tráfico ilícito de drogas, vamos a hablar con alguien que tiene que ver con esta casa, con la Intendencia, en virtud de que ha sido designado prosecretario para este periodo que comenzará capitaneado por el intendente Mario Vergara, pero vamos a hablar también de su trabajo en la Junta Nacional de Drogas, en virtud que en el periodo 2015-2020 fue el director de la Junta Nacional de Drogas, para hablar de este día puntual, cuál es la implicancia que tiene a nivel internacional y cómo, por supuesto, Uruguay trabaja en estas cuestiones. Diego, bueno, gracias por recibirnos, es para nosotros un lujo recibirte, conversar contigo de esta temática. Bueno, enhorabuena, buena gestión en lo que respecta a la Intendencia de Montevideo. Y bueno, hoy es un día en el cual, bueno, las drogas nos convocan. Es decir, es un día de lucha contra el tráfico ilícito. Yo quiero arrancar preguntándote qué connotación tiene o qué figura a nivel mundial significa esto, a nivel de conversatorios, de nuevas reglamentaciones y cómo Uruguay está trabajando en este tema. Bueno, muchas gracias por tus palabras. Para mí es un placer estar contigo nuevamente. Esta es una fecha, como bien decís, internacional, fijada por las Naciones Unidas. Las políticas de drogas tienen la característica de que se asientan sobre 3 tratados internacionales de muy amplia relevancia y aplicación en prácticamente todas partes del mundo. Lo que uno podría decir es que hoy en día se está más que reafirmando las políticas que se vienen llevando adelante, buscando nuevos caminos. Habemos muchos países que estamos buscando qué políticas de drogas pueden ser más efectivas que justamente aquellas que estuvieron definidas por la idea de lucha, de combate, de guerra a las drogas, que es un formato de enfoque político que no ha dado buenos resultados, que no ha impedido que lleguen cada vez drogas más nocivas para la salud, que estos canales de tráfico afecten fuertemente a comunidades vulnerables, especialmente en América Latina. Pensemos en los campesinos oprimidos de distintos países donde se produce la hoja de coca, pero también las mulas que trafican a través de las fronteras, todo con un componente de mucha desigualdad y conflicto social, incluyendo la violencia y los homicidios. Entonces hoy estamos parados en un mundo que busca nuevas alternativas. Uruguay lo ha hecho y bueno, y hoy voy a estar junto con otros referentes invitados por el Gobierno Nacional a lo que va a ser la presentación del inicio del plan quinquenal, que vamos obviamente a asistir con mucha atención. Durante tu gestión, Diego, trabajaste mucho en que no se estigmatice al consumidor, digamos, yendo contra esa política de los 70 de Estados Unidos, como bien vos decías, que era una guerra a las drogas y había un estigma fuerte, casi se lo trataba de terrorista al consumidor. ¿Cómo ves a futuro de que aquí en Uruguay, por ejemplo, se pueda controlar las sustancias? Estamos hablando de sustancias sintéticas, no sé, hablamos de LSD, hablamos también de cocaína, porque sé que trabajaste mucho con distintas instituciones, por ejemplo, en Colombia o Energy Control en España. ¿Qué posibilidad real tenemos de que esto pueda suceder y que el consumidor pueda saber lo que está consumiendo o al menos qué es lo que tiene, lo que se va a meter en el cuerpo? Claro, Uruguay ha sido, como señaló vos, un país pionero que ha estado a la vanguardia de las políticas. La política de cannabis, por ejemplo, que nos tocó implementar en nuestro periodo, hablaba de poder dar una alternativa de adquisición o de producción de la marihuana que esté por fuera del circuito ilegal, con todos los problemas que eso conlleva. Y también transparentar en nuestra sociedad de manera honesta que hay personas adultas que deciden consumir, que tienen la libertad de decidir consumir y que es bueno que tengan una alternativa donde su dinero no vaya a parar a las organizaciones criminales. Este otro componente que tiene que ver con la gestión de riesgos, por ejemplo, con sustancias sintéticas, es todo un desafío, porque también de la mano de los mercados ilegales hay muchas sustancias adulteradas, hay muchas veces donde el consumidor
que participa, bueno, puede ser de una fiesta, ¿no? de un consumo de tipo social o recreativo, se ve enfrentado a el riesgo de una intoxicación severa justamente porque las sustancias producidas en el mercado ilegal no tienen ningún control. Entonces, ciertamente que hay que buscar maneras alternativas de regular y controlar estos mercados que no pasen solamente por la represión. Entendámonos, la represión es necesaria, pero lo que ha pasado históricamente con las políticas de drogas es que han reprimido muchísimo o invertido mucho dinero en la parte represiva y en el encarcelamiento y un dinero muchísimo menor en las políticas de tipo de salud pública, en los enfoques sociosanitarios, que es lo que hoy se está reclamando muchísimo, y pensemos, por ejemplo, en las personas en situación de calle, que se expandan los servicios de apoyo, de contención, de consultoría, de refugio. En un estudio, bueno, aparece en el libro del exministro Bonomi, por ejemplo, o vos también lo has explicado, que entre 2012 y 2018 el narco a nivel internacional hizo un giro importante, lo cual significó que Uruguay no solamente sea un país de pasaje, sino un país donde realmente ya tenga laboratorios. ¿Cómo se hace para combatirlo? Y también esto, ¿qué implicancia tiene en el crecimiento del narco en nuestro país? Y bueno, allí una de las expectativas que tenemos que tener es el trabajo regional. Nosotros tenemos una problemática que no es específica de nuestro país, sino que tiene que ver con la inserción de nuestro país en determinados flujos comerciales que se dan fundamentalmente en estos últimos tiempos por la hidrovía del Río de la Plata, que implica que, como bien señalás, se haya sofisticado los procedimientos y las actividades vinculadas al narcotráfico, con los problemas asociados que eso tiene en lavado de activos, en posibilidades de corrupción, obviamente en el incremento de la violencia. Entonces, ahí Uruguay necesita trabajar dentro de lo posible en el Mercosur, en la CELAC, en la Organización de Estados Americanos, obviamente trabajar mucho con Europa, porque los mercados de destino de las sustancias que transitan por nuestro país tienen como objetivo llegar a los mercados europeos, y entonces hay que trabajar con los organismos de Europa también. Creo que esa es la clave. Fortalecimiento de las políticas internas, pero muy buenos niveles de cooperación y objetivos comunes con la región y con Europa. Bien, vamos a abrir unas preguntas al estudio. Fito Gali te quiere realizar una consulta. Te escuchamos, Marcelo. Jota, es una pregunta, pero como que son dos preguntas en una. Porque he estado escuchando a la gente, los activistas en esta materia, y en algunas cosas se le hace unas críticas a la actual situación que tenemos nosotros del consumo, de la posibilidad de consumo, todo, y se critica el registro. No sé si está dentro de las temáticas en las que se está discutiendo de analizar el tema del registro. Y por el otro lado, también se habla del tema del turismo canábico, que, o sea, eso habilitaría a que el turista pudiera consumir también sin recurrir a un mercado gris o negro. Me explico, esos dos temas, ¿están en la agenda? Bien, me consulta Fito Gali qué pasa con el registro, por ejemplo, en el caso de la marihuana, que a veces ha recibido críticas, sobre todo de algunos agentes sociales, y qué va a pasar con el turismo canábico, es decir, que a veces el que llega tiene que ir al mercado negro, no sé si ir una boca, pero lo tiene que conseguir de manera informal, digamos, al cannabis. ¿Está prevista una reglamentación? ¿Ves como bueno que se pueda trabajar en esto? Bueno, no me corresponde a mí decirlo en la medida que no estoy directamente involucrado en este momento con las decisiones políticas, pero de haber estado al principio, el mercado regulado de cannabis en Uruguay surgió con muchas reglas muy estrictas que tenían que ver con que el primer sistema legal del mundo en cannabis tuviera los controles suficientes para que, bueno, no produjera efectos no deseados. La verdad es que se ha desarrollado de una manera muy controlada, muy segura, donde aquellos pronósticos fatalistas que obviamente había, no se cumplieron ninguno de ellos. Entonces yo creo que Uruguay está en condiciones de, bueno, revisar su modelo y de alguna manera flexibilizar algunas medidas que han sido excesivamente rígidas. Por ejemplo, esta que nos traían ustedes en la pregunta, que tiene que ver con el registro de los consumidores. Es razonable que los productores estén registrados, pero seguramente vamos a ir tarde o temprano a
bueno, un Estado que no esté tan, digamos, supervisando los datos personales de los consumidores porque no corresponde. Es como si tuviéramos, bueno, una especie de registro público para comprar bebidas alcohólicas. Seguramente nos parecería a todos muy raro. Esto de la misma manera. Y la incorporación de los turistas parece algo natural de alguna manera, porque nuestro país se ha posicionado internacionalmente con este tema. Incluso muchas veces los visitantes, un poco por curiosidad, pretenden participar del circuito de cannabis legal y no tienen manera de hacerlo, y eso obviamente genera brechas en donde la comercialización ilegal puede seguir existiendo. Diego, te hago la última, tenemos 30 segundos. A ver, ¿qué sucede con las drogas legales? Si bien hoy no es el día, pero también el alcohol y el tabaco nos están haciendo un daño tremendo. ¿Qué pasa con eso que también, digamos, son drogas, pero no están concebidas como tal por nosotros los ciudadanos? Está muy bien lo que decís. Desde el punto de vista sanitario del desarrollo de la sociedad, el impacto es con las sustancias legales también. Y te agrego el mal uso de los psicofármacos, que es una situación que se ha expandido bastante. Entonces, sí, esa frontera de lo legal y lo ilegal realmente a veces confunde y no nos ayuda a desarrollar las mejores políticas, y hay que colocar también en el centro el problema del consumo de alcohol y de tabaco. Bueno, te hago una de acá, de la Intendencia del Palacio Municipal. Bueno, ¿cuáles son los principales objetivos, o al menos en qué se está trabajando también en esta transición? Bueno, estamos trabajando muchísimo con las autoridades actuales, en reuniones permanentes, en el trasiego de la información, en el conocimiento mucho más detallado de nuestra parte de lo que estamos llegando, de los planes, programas y de los equipos humanos y profesionales que se despliegan en toda la actividad departamental. Y bueno, y nuestras prioridades un poco son las que hemos venido marcando en la campaña, en las que Mario ha insistido: un Montevideo más limpio, pero también ambientalmente más sostenible, un Montevideo más ágil, con tiempos de traslado más cortos, y un Montevideo más disfrutable y de mayor convivencia social. Esos van a ser nuestros 3 grandes carriles de trabajo, obviamente con todo el abanico de acciones que desarrolla la Intendencia de Montevideo, pero con esas prioridades claras que también son las que la gente nos ha venido marcando. Bueno, Diego, muchas gracias, éxitos en la gestión, vamos arriba. Gracias a ti por este contacto. Marcelo, querido, compañeros, acá con la palabra de Diego Olivera, volvemos a estudios con ustedes. Y hay pachanga en el último móvil. Es todo lo que voy a decir, ¿eh? Hay pachanga, se tira el programa por la ventana en el último móvil. Y todavía no te pregunté de la consigna, Jota. Pero bueno, me contás en el próximo cuál fue tu festejo así más recordado. Nos vemos.